Amigos, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Desarrollamos Chile por las pantallas de Agricultura TV, por la señal de radio también de Radio Agricultura. Y también por el canal 182 de nuestros amigos de Zapping, a quienes siempre le enviamos un afectuoso saludo. Y bueno, la verdad estamos súper contentos de toda la audiencia, así que síganos viendo, mándenos todos sus mensajes, etc. Y tenemos hoy día concurso, que después al inicio del segundo bloque lo vamos a mencionar con nuestra campaña Tax Flat, impuesto 10% parejo, de una vez por todas para no seguir subiendo impuestos y creando algún estímulo para la inversión y creación de empleo, si no podemos seguir pensando, incluso como todos los candidatos presidenciales ahora, nadie se ha pronunciado, algunos, esperemos, Johannes, no te caigas, todos se tienen que pronunciar con no subir más impuestos y empezar a bajarlos, pero vemos que Chile Vamos y vemos que la izquierda, la verdad, hay poco de eso. Bueno, y de estos temas de desarrollo, porque, bueno, sabemos, lo hemos hablado muchas veces, que estamos todos lo vemos en nuestra vida cotidiana, estamos en una crisis de seguridad, estamos en una crisis también de crecimiento, vemos como el desempleo tampoco no ha bajado, cuesta encontrar trabajo, la inversión extranjera bien paralizada y claro, quizás un avance cultural que le hemos dado en contra de la izquierda, eso se está notando, hay más gente cada vez más despierta y eso está súper bien, pero la verdad, ¿cómo empezamos a tomar esta vuelta de estilo de llevar el país y realmente empezar a tomar medidas pro crecimiento y pro desarrollo? Es una gran pregunta y vamos a conversar de todas las oportunidades que tenemos como país, como sociedad, como instituciones públicas y privadas también, obviamente más privadas, con una persona que a mí me encanta, porque yo la sigo mucho, hace mucho tiempo, súper joven además, y muy talentosa. Bueno, ya saben que estoy hablando de una mujer, ella es abogada, es directora ejecutiva de Voces por Chile y, voluntaria también de Juntos Más Libres, que son una agrupación que nació en Concepción. Quizás algunos ya deben saber de quién estoy hablando, porque muchos saben que es de Concepción, pero aparte que nació como una voz regional, ahora es una voz nacional. Te ha tenido participaciones súper destacadas en este programa que es bien duro, hay que tener cojones para ir que sin filtro, este programa de YouTube, y lo ha hecho súper bien, 32 años, súper joven, casada hace 4 años, para todos los admiradores, sonaron, está casada. Y ahí tiene un gato que se llama Hayek, increíble. Profesora, etcétera. No, la de mamá profesora, papá, etcétera, y un montón de datos. Gracias, Sofi. Toda la vida de nuestra invitada acá me encantó. Bueno, para no extenderme más, para que conversemos, porque va a estar muy entretenida la conversación, le presento a nuestra querida Paz Compartir. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Carpentier o Charpentier? Como quieras, en realidad. Charpentier. Sí, como se escribe, tal cual. Perfecto. Oye, gracias por esa linda presentación. De verdad que estoy muy honrada de que me hayas invitado a tu programa Desarrollemos Chile, estoy feliz de estar acá y por supuesto compartir con todas las personas que te siguen en este espacio en la Radio Agricultura. Y 2 observaciones. En realidad tengo 35 años. 35. Sí, seguramente esa información es la que está disponible, porque habitualmente uno no anda como comunicando cuál es su edad. La vida privada, exacto. Pero efectivamente estoy casada y ya no tengo un gato, tengo 2 gatos. Así que uno se llama Hayek y Margaret. Y Margaret de Así que extraordinario. Sí, así actualizar esa información, pero feliz de estar acá a compartir de un tema tan relevante como es la reactivación, cómo reactivamos Chile, cómo enmendamos el rumbo, cómo caminamos a ese ansiado desarrollo que hoy más bien parece más lejano que cerca, ¿verdad? Así que yo feliz de estar aquí hoy día. Sí, genial, nosotros estamos muy contentos porque además, un dato que omití en la presentación, es que además de tú tener una participación también, digamos como activista político, como desde el punto de vista de los centros de pensamiento, también desde el ámbito de las ideas, por decirlo de alguna manera también, bueno, que esa es la correcta en realidad, desde el ámbito de las ideas, tú tienes mucha experiencia también como abogada en regulación, conversábamos fuera de cámara en el mercado eléctrico y también otro tipo de mercados que puede estar el gas, y en fin, en el fondo ámbito industrial. Entonces eres una voz con experiencia también para lo que vamos a conversar, porque se vienen elecciones pronto, vemos que políticamente la verdad no hay mucha opción. No hay ambiente tampoco de campaña. No hay ambiente de campaña tampoco. Sí, poco ambiente de campaña. Vemos la izquierda con sus ideas también tan pasadas a naftalina, que no ofrece nada nuevo, y con su retórica, seguimos hablando hasta de la lucha de clase, la verdad, cero que ofrecer. Vemos también el centro y Chile Vamos bien perdido, apoyando a candidatos que quizás también, a Mario Desbordes, que fue un octubrista declarado también.
Entonces, vemos, bueno, Johannes Kaiser por otro lado, que está más a la derecha incluso que republicanos, levantando un partido político que ojalá deseamos mucho que le vaya bien. Entonces, desde el punto de vista político, hay poco que ofrecer. Este país quizás, la verdad, o sea, más que quizás, no se ha ido al tacho de la basura porque todos los privados y toda la gente sigue trabajando, los emprendedores, etcétera, seguimos poniéndole el hombro todos los días. Pero, ¿qué crees tú? ¿Cómo ves tú que podemos, o qué oportunidades pueden haber para la gente, para las próximas votaciones? ¿Qué ideas tenemos que abrazar para poder tomar el desarrollo y después retomar el desarrollo? Y después de esa respuesta me gustaría que de inmediato te metieras en el tema. Por ejemplo, tú desde Voces por Chile, ¿qué oportunidades han visto también desde la idea de la libertad? Por ejemplo, reformas a las instituciones, fusiones de ministerios, ¿cómo ves tú que se podría achicar el gasto público, etcétera, etcétera? Así que para que te explayes con todo. Sí, vale. Mira, fíjate que pensando en cómo retomar el rumbo, yo creo que es fundamental que exista, primero que todo en Chile, a mí me parece que falta un diagnóstico común. Y este diagnóstico común creo que parte por también aceptar que hemos vivido una década de decadencia y mediocridad que se inició el año 2014 por Michelle Bachelet y que ha sido coronada por Gabriel Boric con posterioridad a la Revolución de Octubre del 2019. Estamos viviendo una época de decadencia, estamos viviendo una época de mediocridad en donde la ideología de la mediocridad, impulsada básicamente por el resentimiento y el odio, ha permeado la política y también las instituciones. Yo creo que es clave primero saber que hemos tocado fondo. Yo creo que es súper relevante eso, porque solo en una medida que uno sabe que ha tocado fondo, y yo espero que este sea el fondo, puede retomar el camino. Eso yo no soy economista, pero sé que en los ciclos económicos también son así, ¿cierto? Para poder recuperarse hay que primero tocar fondo. Y yo creo que estamos en eso y es razonable que lo entendamos así, ¿ya? Ese es el primer punto. El segundo punto yo creo que también es relevante, y aquí la política tiene un rol, de alguna manera promover la comprensión desde quienes defendemos las ideas de la libertad al oficialismo, a quienes promueven las ideas fracasadas de la izquierda, de que en Chile existen ciertos consensos ciudadanos que ellos no están dispuestos a aceptar y que ya debieran aceptar. Y yo creo que ahí también hay una comprensión que debe venir desde el mundo de la centroizquierda particularmente para que hagan efectiva esa corriente que en algún momento denominaron ellos como la renovación socialista, es decir, las ideas de izquierda, pero dentro del marco de las reglas de la democracia, y en ese contexto que ellos acepten de una vez por todas que en Chile existen ciertos consensos que han sido ratificados en 3 oportunidades por los chilenos, primero en el año 1989, luego en el año 2022 y luego en el año 2023, ¿verdad? Y por lo tanto, esas 3 ratificaciones de estos consensos creo que deben ser aceptados por parte de un sector político para de una vez por todas mirar el futuro. ¿Consenso en qué? Consenso respecto de la protección de la propiedad. Consenso respecto de la protección de la vida. Consenso respecto de la capitalización individual. Consenso, no sé por qué me quedé pegada con concepto, pero consenso respecto a las reglas básicas que están consagradas hoy día en nuestra Constitución vigente. Con esos 2 elementos, creo que sería mucho más fácil mirar el futuro y hacer los cambios ya aterrizados al nivel de las políticas públicas para poder retomar de una vez por todas el camino y cerrar este capítulo que ha sido tan desastroso para Chile, que han sido estos últimos 10 últimos años, ¿verdad? De decadencia y de mediocridad, de estancamiento. Es decir, tú al principio del programa señalabas, oye, en materia de empleo. Bueno, en materia de empleo todavía Chile no recupera los índices previos al año 2019. Claro. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está pasando es que el Estado está logrando quebrarle las piernas a las personas para eventualmente después ofrecerles una muleta. Y eso no es el Chile que queremos. Y por otra parte, que también es relevante, una cosa, obviamente lo que ya dije, un diagnóstico, la aceptación por parte de un sector político de los consensos, pero también hay un tercer punto, que tiene que ver con que la política debe comprender cuál es el sentido de la misma. Hoy, lamentablemente, vemos a muchos partidos políticos disputando el poder. La política como la mera disputa por el poder, cuando en el fondo, cuando una cuestión de fondo muy relevante es que la política, amigue, ¿es la disputa por el poder? Sí, es la disputa por el poder, pero el poder para algo. Y ese algo tiene que ver con cómo nosotros mejoramos la calidad de vida de los chilenos. Sí. Ese tiene que ser el afán de la política y de quienes estamos involucrados en los asuntos públicos. Y desde esa perspectiva, la organización en la que yo me desempeño como directora ejecutiva, que es Voces por Chile, tiene por objetivo aportar en visibilizar
a nuevas personas, a nuevos liderazgos que puedan cumplir esa función, con vocación de servicio, con una formación intelectual, que tengan espacios en la vida pública para poder influir en la opinión pública y por lo tanto dar la batalla cultural que es fundamental para poder resolver todos estos aspectos anteriores. Así que desde allí doy esa batalla. Sí, sin duda, y estamos felices que la ves porque lo haces tan bien. También, a mí me encanta. También, siempre tan clara. Sí, y mencionaste, bueno, la triada del desarrollo, que es defensa de la propiedad privada, defensa de la vida, y también, bueno, que lo mencionaste de pasada, pero me gustaría hacer el énfasis, que es la certeza jurídica. Sí. Y si lo pensamos, justamente lo que se atacó desde, bueno, culturalmente previo al 2019, pero ya el 2019 fue realmente se desató, el ataque a la propiedad privada. Sí. Con el avance, por ejemplo, las políticas de aborto, que ya la defensa de la vida, la verdad, se está yendo también en declive permanente, y ahí entramos en los temas morales. O sea, el aborto no es un derecho de las mujeres, es un asesinato de bebés. Entonces, claro, si queremos defender la vida y los derechos de las mujeres, ayudemos a que todas las mujeres puedan desarrollarse y desarrollar su maternidad y sus embarazos en las mejores condiciones. Entonces ahí también, claro, podríamos hacer un ajuste en las cuentas públicas para destinar algunos recursos, no como la DIPRES, por ejemplo, que acaba de decir que para el presupuesto 2025 hay 40.000 millones de dólares destinados a proyectos y programas que no tienen medidas claras, indicadores de medición y tampoco un objetivo claro. O sea, yo creo que con esos recursos perfectamente se podría realmente defender a las mujeres y no darle solamente asesinato a sus bebés. Bueno, y el tercero que me gustaría que nos metiéramos acá, que es la certeza jurídica. Sí. La certeza jurídica es clave para poder retomar la confianza en la inversión, y vemos los mensajes ambiguos, por ejemplo, del ministro de Energía con esta última, claro, una incidencia muy grande con los cortes de luz, con un hecho también climático imprevisto, con viento de 150 kilómetros por hora, que cortaron electricidad en tantas partes. Pero bueno, la poca respuesta de empresas que tienen un mandato importante de la sociedad, como son las compañías distribuidoras, claro, pero la única idea del ministro Pardo era estatizar. Aprovechan cada oportunidad para promover su fracasada agenda. Sí. Pero fíjate que me quiero quedar, antes de abordar ese tema, con lo que tú señalabas al principio. Esta ideología de la mediocridad que ha permeado Chile y sus instituciones el último tiempo, iniciado por Bachelet, coronada por Boric, es una ideología que no valora la vida y que uno puede verlo en distintas dimensiones. Por una parte, la debilidad o, en el fondo, la debilidad cada vez mayor de la vida, de la vida en sí misma, del derecho a la vida de quien está por nacer y en términos generales de todas las personas. Pero también uno lo puede ver incluso en materia de esta desvaloración o minusvaloración de la vida, también cuando, por ejemplo, en materia de derecho de propiedad, lo que hace el gobierno frente a cualquier problema es aumentar eventualmente los impuestos. ¿Y por qué voy a decir que aquí existe una minusvaloración de la vida o un desprecio por la vida? Porque fíjate, Miguel, que la verdad es que la vida es lo que pasa mientras existimos, es el día a día. Y gran parte de nuestro día a día nosotros lo dedicamos a trabajar. Y luego viene un Estado que es ineficiente, plagado de burocracia y funcionarios públicos que lo que nos dicen habitualmente que para resolver los problemas de Chile es aumentar los impuestos, es decir, nos quitan el fruto del trabajo que nosotros desempeñamos con nuestro tiempo, es decir, con nuestra vida. Y luego lo que hacen con esos recursos es mal utilizarlos, hacer un uso ineficiente de esos recursos. Chile cuenta hoy día con una cantidad de plata histórica en distintos ámbitos, como por ejemplo en materia de salud. El presupuesto se ha duplicado en los últimos 10 años. Y sin embargo, las prestaciones de salud no necesariamente han aumentado en la misma proporción. O sea, vemos la cantidad de listas de espera. Bueno, claro. Eso es un desprecio por la vida, por el día a día que tenemos los chilenos, ¿verdad? Sí. Eso es un punto que a mí me parece súper relevante porque tiene que ver con la crisis moral que tú bien señalabas, ¿cierto? Y que yo lo vinculo con esta ideología de la mediocridad. Ahora bien, por otra parte, lo que tiene que ver con la certeza jurídica. Es importante porque fíjate que yo hago clases de regulación económica en la universidad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es la regulación? Fíjate que la regulación tiene por objetivo ordenar, tiene por objetivo ordenar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, la libertad de emprendimiento, el derecho de propiedad y por lo tanto todos los derechos para que subsistan conjuntamente tienen que tener necesariamente limitaciones. Pero estas limitaciones no pueden conculcar, prohibir o afectar sustantivamente el ejercicio de esos derechos. Exacto. ¿Y qué pasa lo que vemos hoy día en Chile? Que mucha regulación
en distintos ámbitos, lo que hace al final del día es conculcar, es prohibir de facto el ejercicio de los derechos. Y uno lo ve en materia de libertad para desarrollar actividades económicas. Lo que cuesta emprender en Chile. Hoy día se habla de la famosa permisología. Bueno, esa permisología es tan abultada hoy día que realmente conculca el ejercicio de los derechos. Es decir, tenemos una regulación que es excesiva, que no ordena, sino que impide, conculca y termina con los derechos fundamentales de las personas. Y eso es fundamental para desarrollar actividades, para que se genere un círculo virtuoso de empleo, de inversiones, de desarrollo, de que al final del día las personas puedan pararse sobre sus propios pies, que es lo que no vemos lamentablemente hoy día. Ese es el punto 2. Y el punto 3, lo que tú señalabas en relación a empresas, por ejemplo, que tienen el monopolio, los monopolios naturales, como las empresas de distribución eléctrica. Bueno, lo importante no solo que estas empresas cumplan con los estándares fijados por las normas técnicas, sino que todas estas empresas que son al final del día monopolios naturales, porque es más eficiente para el consumidor final, ¿verdad? Esa es la explicación de que sean monopolios naturales. Bueno, tienen una doble obligación, es decir, ellos no solamente tienen que cumplir con las normas legales, normas técnicas, para lograr satisfacer adecuadamente la necesidad de los consumidores, sino que tienen una obligación que tal vez es moral y adicional, que es que precisamente porque el consumidor no puede elegir, es que tiene la doble responsabilidad de satisfacer adecuadamente el servicio. Y eso es lo que no vimos, además de, obviamente, la ineficiencia estatal en lo que dice relación con la fiscalización, que evidentemente fue deficiente y que es una de las razones por las que Santiago estuvo tan complicado. Y no solo Santiago, también la región. Hoy día escuchaba que durante los cortes de luz, más de 300.000 clientes estuvieron sin suministro eléctrico en mi región, la región del Biobío. O sea, claro, para que veas que también ahí hay un tema de centralismo que también podríamos conversar. Sí, absolutamente, porque de verdad las autoridades se fueron contra Enel y nada con defender a Enel, porque también tiene bastante responsabilidad, pero los municipios no hacían el mantenimiento de los árboles. Bueno, también nunca se esperara un viento de 150 kilómetros por hora, porque el histórico máximo y la proyección eran 75 kilómetros por hora de viento, imagínate. Pero también yo no vi al ministro Pardo tirarse de cabeza contra CGE, que es de propiedad de State Grid, la empresa estatal eléctrica china. Fíjate que ahí yo tengo una propuesta. Yo no lo he visto. Mira, fíjate que hay un tema ahí, porque fíjense que en Chile, para crear una empresa estatal, se requiere requisitos legales, o sea, requisitos constitucionales. Entre ellos, que sea creada a través de una ley de quórum calificado. Esto es, la mayoría de los diputados, o sea, la mitad más uno de los diputados y senadores en ejercicio, cuando se trata de una empresa estatal. Bueno, ¿por qué razón en Chile no se exigen los mismos requisitos para que empresas estatales que son de propiedad de estados distintos al chileno desarrollen actividades de importancia estratégica para los chilenos, como en el caso de esta empresa china o en el caso de Enel, que es una empresa estatal italiana? A veces ahí yo creo que hay un tema que es interesante que queramos revisar. Sí, sin duda. Y State Grid, esta empresa estatal china, tiene la propiedad de Chilquinta, que es la distribuidora de la región de Valparaíso, y de SG, que es la distribuidora más grande del país. No, es un temazo. Pero mira, nos dicen que estamos justo en el tiempo de el primer bloque. Genial. Y el segundo bloque te quería invitar a que ya nos metiéramos a política contingente. Sí, arreglemos el mundo de política contingente y vamos con todo, ¿ya? Así que bueno, ustedes saben, 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura.
Somos Agricultura. Hola amigos, ya estamos de vuelta a esta brevísima pausa acá en Desarrollamos Chile y miren, tenemos promo. Nuestra flamante campaña Flat Tax 10% porque soñamos con un país con impuestos bajísimos. Ojalá tendiente a hacer, ustedes saben. Pero no, lleguemos a un acuerdo, lleguemos a consenso, tanto esta palabra que le gusta tanto a los políticos, 10%. Islandia lo hizo en el 2008 y después el 2018 había duplicado su PIB. Bajar los impuestos realmente funciona, así que entiéndanlo de una vez. Bueno, y vamos a regalar esta polera para que nos escriban. Nos pueden dejar los comentarios debajo en YouTube, en el canal de Agricultura TV, o también escribirnos por interno en los Instagram de Radio Agricultura y Agricultura TV, y también por @Desarrollemos Chile. Nosotros vamos a leer sus mensajes y el más creativo nos tienen que decir por qué ustedes se tienen que ganar esta polera. Ahí las respuestas más creativas van a ganar y lo vamos a elegir y nos dan, obviamente, ahí los contactamos y le enviamos esta polera de esta campaña que creemos que soñamos para que sea una realidad, un Chile moderno, eficiente, con un Estado pequeño, ágil, que la verdad no sea una carga para los chilenos, sino al contrario, que sea una ayuda y que también nos permita a todos salir adelante, como es lo que queremos, y los impuestos bajos lo logran. Así que, bueno, aprovechemos la campaña para meternos en ese tema. Los temas impuestos. Exacto. Sí, mira, fíjate que estaba pensando mientras hablaba que muchas veces quienes promovemos la disminución de los impuestos y la reactivación económica, nos dicen, no, es que ustedes no quieren aumentar los ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque uno muchas veces dice, ejemplo, ¿cuál es el problema de Carabineros? Tiene muchos problemas, ¿cierto? Pero uno de los temas es, bueno, tienen unas remuneraciones muy bajas. ¿Ah? Entonces cuando uno dice, oye, hay que subir la remuneración a los Carabineros, o sea, es parte de que ellos tengan ciertas certezas para desarrollar sus funciones. Entonces te dicen, no, pacto fiscal, que no es pacto fiscal, es aumentemos los impuestos. Y uno dice, no, si el tema aquí, nosotros queremos disminuir los impuestos porque, entre otras cosas, queremos aumentar la recaudación fiscal. Exacto. O sea, si no hay mejor manera de aumentar la recaudación fiscal que tener un régimen tributario neutro, con pocos impuestos, simple, en definitiva, y que sea proclive a la reactivación económica, porque eso es lo que genera una mayor recaudación, no los pactos tributarios que nos propone la izquierda habitualmente, que son para aumentar los impuestos. O sea, para que ir más lejos, hablábamos de la década de la mediocridad, la decadencia, inicial 2014, claro, promovida por Michelle Bachelet, que impulsó una de las reformas tributarias más desastrosas que hemos tenido en Chile en la historia reciente de nuestro país, y que han estancado Chile y ni siquiera lograron recaudar lo que se proponían recaudar. O sea, a ese nivel hemos llegado, estimado Miguel. Sí, la verdad me encanta como lo mencionas, la década de la decadencia del 2014 al 2024, pero sin duda tenemos que salir. Y la gente tiene que entender de una vez por todas, bueno, hay muchos que sí, por lo general los auditores de este programa lo saben, ¿cierto? Lo saben, pero para que también lo comenten con sus colegas, porque todo lugar es trinchera, en todo lugar uno puede comentar esto, que al bajar impuestos cuando te dicen, no, pero el Estado se va a quedar sin plata, mira, al bajar los impuestos aumenta la actividad económica y hay más gente pagando impuestos, aunque sea nominalmente menos, pero más gente pagando impuestos se recauda más que menos pagando mucho, y mucho hasta por ahí nomás. O sea, porque en el fondo terminan pagando muy pocos impuestos, pero cantidades también exorbitantes. Pero en el fondo también se pierde el empleo, si eso es. Si bajamos los impuestos, hacemos por ejemplo, nuestra gran campaña, bajamos todo a 10%, se van a crear más puestos de trabajo, y la mejor manera de crear puestos de trabajo es la manera orgánica, no algo obligado. Que exista un crecimiento de la actividad económica, donde se abran más puestos laborales, donde el mismo trabajador, el mismo colaborador se va a volver un bien escaso, porque al haber muchos puestos de trabajo disponibles, la misma gente, las mismas empresas, etcétera, van a necesitar retener a esta gente, mejorándole las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque si no, el trabajador se va a la empresa del frente, donde también hay un puesto de trabajo disponible, y se va por mejores condiciones. Entonces, al bajar los impuestos, recaudamos más,
a la larga, y ni siquiera tan a la larga, creamos más empleo y también subimos los salarios orgánicamente. Entonces, y eso tan fácil, ¿por qué crees que nuestra clase política no lo quiere hacer? Yo creo que, bueno, de partida tiene que ver con que para lograr aquello tú tienes que tener una mayoría en el Congreso. ¿Cierto? Y además que eso es el primer punto. El segundo punto, que lamentablemente la derecha no gobierna, ¿cierto? Y el tercer punto tiene que ver con que es muy fácil explicarle a las personas que con más plata a través de una recaudación de impuestos, todo esto eventualmente, ¿cierto? Porque como hemos venido diciendo, eso no se produce de esa manera, pero es muy fácil cuando uno le dice a las personas, oye, ¿sabes qué? Los problemas de Chile se solucionan con más plata a través de más impuestos, porque aparece a primera vista lógico. Es decir, cuando nosotros decimos, oye, no es así, un aumento de impuestos no aumenta la recaudación fiscal, sino que se produce lo contrario, bueno, no es tan lógico o intuitivo para las personas comprenderlo. Es decir, ese es no sé si es el segundo punto el que dije, pero también tiene que ver con que, o sea, el Estado de Chile recauda mucha plata. Y se mal utiliza. O sea, veamos algunos ejemplos. Tú hace un rato comentabas el tema... O sea, casi 100.000 millones de dólares anual el presupuesto fiscal en lo que va. Y además que a veces suele pasar que tocar estos temas implica meterse en camisa de 11 varas. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se creó en el año 2015. El objetivo para crear el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género era disminuir la violencia en contra de las mujeres. Se gastan cuantiosos recursos en este ministerio. Ya hemos visto además que parte de esos cuantiosos recursos se destinan a procesos de contratación de alta dirección pública que finalmente no se respetan, ¿cierto? Claro. Como lo hemos visto en el caso de Isabel Amor, claro, y otras directoras de servicio que han sido expulsadas por razones que no se condicen o no respetan en nuestra regulación al respecto. Bueno, claro, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Miguel, que se creó para disminuir la violencia en contra de las mujeres hace el 2015, casi 10 años, bueno, no ha tenido un efecto en el principal objetivo propuesto, que es la disminución de la violencia, sino que lo contrario, la violencia en contra de las mujeres ha aumentado. ¿Qué significa para nosotros abordar ese debate? Bueno, meterse en camisa de 11 varas, ser objeto de cancelación, ser objeto de violencia, de violencia verbal o a través de las redes sociales, en el fondo ser impopular. Y eso es extremadamente difícil para los políticos, que muchas veces no solamente tienen que enfrentar esta impopularidad y ser valientes, sino que están también sometidos a la presión, que significa en muchos casos llegar a acuerdos, aunque sean malos acuerdos, por el mero acuerdo. Entonces, bueno, eso es una complejidad que pocos están dispuestos a enfrentar y bueno, necesitamos efectivamente políticos más valientes, que estén dispuestos a dar esas batallas y a comunicar más fácilmente este tipo de problemas. Sí, a políticos súper preparados y que lo están haciendo súper bien, como el caso desde mi punto de vista, que lo está haciendo increíble. Milei, por ejemplo, en Argentina, claro, que lo único que les queda es decir es loco. Nada más, porque en la práctica, claro, como lo vamos a decir en chileno, se los pasea a todos, así con conocimiento, muy preparado y además con coraje. Acá en Chile, ¿quién podría tener ese coraje? ¿Quién te parece? Porque tienes que, hemos conversado incluso en este programa en veces anteriores, por ejemplo, los rumores que hay algunos candidatos que se están bajando por plata. Y eso se ha sabido. O sea, lamentable que hay un bloque que le ofrece a otro candidato que por ejercer su ejercicio, o sea, su libertad democrática, cualquier chileno que no haya cometido delito, que no esté imposibilitado para ocupar cargos públicos, se puede postular si tiene el apoyo de un partido político o firmas. Pero claro, los que cumplen esos requisitos hay otros grupos que le están pagando. Se dice también de que algún arreglo así pudo haber habido con Aldo Duque, no sé, cosas que se comentan en nuestra esfera, nuestra fauna política. Entonces, ese tipo de práctica, vemos lo que pasa con Hermosilla, que se fue preso por todos estos vínculos que tenía siendo secretario de inteligencia del Partido Comunista en la época del gobierno militar, y después vinculado con Chadwick, o sea, le pega a todos, metido entre todos con con tráfico de influencias, o sea, turbiedad máxima. Vemos que en realidad estamos más metidos en el fango, en el lodo, sí, que exista, como tú decías con unas palabras tan bonitas al principio, que la vocación de servicio público tiene que ser, lo que nos motiva por estar en el servicio público tiene que ser la motivación de hacer las cosas mejor y mejorar la calidad de vida de todos. Qué hermoso si fuera así, pero vemos que en realidad no es así, y de izquierda a derecha. ¿De dónde podría salir un líder que derrote toda esta, que nos saque del fango? Fíjate, varias cosas. Uno, en relación al tema de Aldo Duque,
yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y él afirma que eso no es así. En definitiva, que no recibió plata para bajar su candidatura, sino que lo hizo pensando en los vecinos de Santiago. Yo creo que en el fondo es... ¿por qué? Porque en definitiva no podemos continuar viviendo, me parece a mí, en esta sociedad que basta la afirmación de una única persona para ser condenado por una cuestión efectivamente sin pruebas, porque al menos yo no he visto pruebas al respecto. Sí, entonces, creo que pero hay un paréntesis, había un candidato, ahora mira, justo se me olvidó de dónde era, un candidato republicano, que él había dicho que a él le habían ofrecido 120 millones de pesos por perfecto. bajarse. Lo encuentro súper, y si es así, es gravísimo. Sí, no recuerdo el nombre, después me voy a acordar para comentarlo. Eso con el primer punto. El segundo punto tiene que ver con lo que tú dices, la corrupción. Efectivamente, Chile huele a podrido hace rato. Hemos tocado fondo, como lo comentábamos al principio del programa. Eso es una realidad. Y fíjate que uno puede ver en esta organización delictiva, liderada aparentemente por este señor Hermosilla, que se ve en esta esfera, por así decirlo, de cuello y corbata, pero las organizaciones de criminales, las organizaciones de narcoterrorismo también están al acecho. Y nos hemos dado cuenta que el Estado de Chile en general es extremadamente sensible o es débil, es altamente capturable. Es decir, los funcionarios que hoy día están formalizados, vinculados al caso Hermosilla, recibían sueldos de 1,5 millones a 3 millones. O sea, son sueldos obviamente altos para el promedio de Chile, pero no son extremadamente altos. Es decir, y además la plata que en teoría les entregaron no es un monto extremadamente cuantioso. Eso te habla de una extrema debilidad del sistema. O sea, no hubo mayor complejidad en el caso de ser estos hechos ciertos de capturar al Estado, ¿cierto? Y en el tercer punto tiene que ver con, bueno, cómo cambiar esto. ¿O ese era el tercer punto? Claro, o sea, era dentro de todo este fango donde podemos sacar algo, alguna hebra para o donde pueden salir algún líder. Yo creo que aquí tenemos que, obviamente, promover la existencia de partidos políticos decentes, exigir que estos tengan proyectos políticos, pero también partir por casa, en el sentido de que los partidos políticos, por ejemplo, debieran, si somos partidos políticos en la centro derecha y la derecha, que promueven el mérito como una de las condiciones esenciales del progreso social y económico, bueno, aplicarlo al interior de los partidos. Pero ¿qué es lo que uno ve hoy día en muchos de los partidos? Nepotismo, clientelismo, caudillismo, en donde no necesariamente progresan al interior de los partidos personas que efectivamente tienen trabajo territorial, vocación de servicio, méritos académicos, digamos, liderazgo al interior del partido, no, sino que vemos al final del día que priman otras cosas. Bueno, ese tipo de prácticas deben estar excluidas absolutamente de los partidos políticos que esgrimen como parte de su propio proyecto político el mérito y el trabajo como una de las cuestiones esenciales del progreso social y económico. O sea, nosotros tenemos que tener dentro de los partidos personas que su vida, que su propia experiencia vital reflejen lo que el proyecto político estima como la llegada, como la meta, como algo idóneo, ¿ya? Y eso es lo que no estamos viendo. Efectivamente, partidos que también promuevan nuevas generaciones, un recambio importante de la política. Yo creo que eso tiene que partir por casa. O sea, tenemos que predicar con el ejemplo. Y yo al menos veo con muy buenos ojos lo que hoy día, por ejemplo, está haciendo el Partido Republicano. Creo que José Antonio Kast es un gran liderazgo. Me cuesta ver a un liderazgo de similar entidad, magnitud y consistencia en la esfera política hoy día. También veo con muy buenos ojos el liderazgo de Johannes Kaiser. Me parece una persona seria, en definitiva que tiene un liderazgo relevante en un sector maltratado de la derecha chilena, por así decirlo. Yo tengo al menos mucha esperanza. Y fíjate que tengo esperanza no solamente en esos liderazgos, sino que en las nuevas generaciones. A mí me toca mucho trabajar con jóvenes. Y yo veo que vienen con una cultura distinta, en el sentido de que, bueno, no les tocó la bonanza económica, les ha tocado la mediocridad y el retroceso por una parte, y tienen plena conciencia, por ejemplo, de que hoy día una carrera universitaria no es la panacea. No tienes garantizado tu futuro por tener una carrera universitaria. Y que muchos de los que venimos de la generación anterior, ¿verdad?, con carreras universitarias, bueno, están... yo hablo de la generación, de alguna manera, como generación frustrada o fracasada, porque nosotros mismos destruimos el modelo de alguna manera, no nosotros, el oficialismo, pero ellos
con nuestra complicidad por no participar activamente de ese proceso, ¿cierto? Dejamos que pasaran por arriba nuestra. Bueno, hoy día somos una generación con carreras universitarias, pero estancados, una generación que no puede escoger la educación de sus hijos, porque Michelle Bachelet terminó con el sistema que garantizaba la libertad y el derecho de los padres de escoger la educación de sus hijos. Somos una generación también que con carreras universitarias tenemos sueldos estancados, con pocas posibilidades de nuevas alternativas profesionales al futuro. Una generación que tuvo que guardar en el baúl de los recuerdos, literalmente, el sueño de la casa propia. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nuestros amigos hoy día, profesionales, técnicos o universitarios, con estudios superiores, no solamente en este tipo de instituciones, sino que en otras, hoy día no pueden tener, en el fondo, el soñar con la casa propia o con mejores expectativas? Bueno, jodimos el sistema. Así es. Y yo creo que en las nuevas generaciones eso viene, lo están mirando, lo entienden y saben que tienen que esforzarse para salir adelante, pero también tienen una responsabilidad histórica, que es recuperar el Chile que teníamos. Y yo creo que con las nuevas generaciones eso sí es posible. Yo de verdad estoy súper esperanzada porque veo en esos jóvenes, en esa gente, esas nuevas generaciones, una actitud distinta respecto al Chile que tenemos. Y ahí está, tienen que estar nuestras fichas, me parece a mí. Sí, sin duda, qué bonito lo que dices, porque es una arenga también nos llamaba a tomar el protagonismo y tomar la acción en un país, claro, que fuimos muy cómplices, porque también el chileno, si me permiten una generalidad de nuestra idiosincrasia, claro, somos súper tranquilos. O sea, aguantamos bastante. Sí. Y hemos aguantado mucho. Hemos aguantado mucho. De hecho, me acuerdo este amigo caribeño que ayer destrozó hace unos días, destrozó el aeropuerto Arturo Merino Benítez porque le encontraron unos kilos de más en su maleta y no le dejaron pasar la maleta y destrozó no sé cuántas pantallas del aeropuerto. Eso lo permitimos. Lo permitimos. Y así hemos permitido muchas cosas más. Pero quedándome con lo que estabas diciendo, da gusto ver esa arenga y ese llamado a tomar protagonismo desde la participación en la esfera pública, como también, y no es que todos seamos políticos, sino que también los que tienen una vocación emprendedora, que saquen sus proyectos adelante, y en el fondo es todo simbiótico, el que quiere ser científico que sea el mejor, el deportista que sea el mejor, el emprendedor que sea el mejor, el que se quiere dedicar también a la política, que tenga valores buenos y que realmente, genuinamente lo quiera hacer bien por los demás, y eso se va combinando y es algo muy simbiótico, muy lindo, que va creando en el fondo las condiciones para que nuestro país vaya saliendo adelante, creemos los puestos de trabajo, porque como tú bien decías, claro, o sea, ahora una carrera universitaria no te asegura tu futuro si no tienes el puesto de trabajo, no está creado, no está esa vacante que tú la vas a llenar con tu talento, no existe. La tenemos que crear y tenemos que crear las condiciones para crearla, y eso es tener orden, no tenerle miedo al orden. Ahora tenemos una catástrofe en seguridad enorme por relativizar los límites de lo permitido y lo que no. ¿Por qué nos cuesta tanto poner orden? Porque la hegemonía cultural del último tiempo, parte de esta ideología de la mediocridad que promueve el resentimiento y el odio, considera que los delincuentes son víctimas del sistema. Y a las víctimas del sistema uno no puede ponerle el cascabel al gato, no puede encerrarlas, sino que te tienen que dar lástima. Y eso nos ha sometido a la condena que estamos viviendo hoy día, con un crimen organizado absolutamente descontrolado, con una ola de asesinatos pocas veces vista, yo creo que nunca antes vista, pero al menos yo no recuerdo, digamos, una situación similar. Completamente desbordado. Sí, ¿te acuerdas? Hay un paréntesis, ¿te acuerdas del caso de Hans Pozo en algún momento, que fue brutalmente asesinado y lo habían cercenado parte de su cuerpo, que fue un escándalo? Hicieron hasta un mea culpa. Carlos Pinto hizo un programa especial, tanto que nos impactó como país, y ahora la verdad encontrar una mano hasta una cabeza en la vía pública, la verdad nos dejó de impactar. Sí. Bueno, yo creo que parte de eso tiene que ver, un tema ideológico, que es el que estamos comentando, la concepción hegemónica respecto de quienes incumplen las normas. Eso hay que cambiarlos. Un delincuente no es una víctima. Y no tenemos que tener temor en señalarlo. Es decir, la persona yo creo que esto es bien común en el ámbito libertario, que es el ámbito común que tenemos. El que ingresa a tu casa a robarte, prefirió tu propiedad que su propia vida. Claro. Eso tenemos que, de alguna manera, llegar a la mayor cantidad de personas con ese tipo de mensaje. Pero también la política tiene que hacerse cargo de lo suyo.
Aquí vemos a una política también congelada, estancada, en donde hace 5 años venimos hablando de los mismos temas, mientras el crimen organizado avanza sin control. Y fíjate que esto tiene que ver con tener un diagnóstico, pero también comprender cómo opera la evolución del crimen organizado, de la conflictividad o el ámbito delincuencial. Fíjate que hay un libro que yo le recomiendo a quienes nos están escuchando, que se llama, de Pablo Ceballos, que se llama Un virus entre sombras. Y él explica cómo se desarrolla el crimen organizado de menos a más. Bueno, primero explica cómo se ha desarrollado, en el fondo, cómo ha evolucionado o involucionado la delincuencia en Chile. Pero él dice, bueno, cómo se desarrolla el crimen organizado que en otras latitudes y que pudiera estar pasando en Chile. Y fíjate que lo que él dice es muy interesante porque dice, oye, las olas de homicidios responden a la conflictividad que hoy día están teniendo las bandas por las disputas territoriales. Es decir, si en el corto plazo o mediano plazo de pronto los homicidios disminuyen, esto no significa que el gobierno o el Estado haya contenido el desarrollo del crimen organizado. Significa que el crimen organizado llegó a una etapa tal que tenemos que presumir que hoy día está controlando los territorios, las poblaciones, los barrios. Entonces aquí, mientras nosotros discutimos sobre la propiedad de las cuentas de capitalización individual, cuestión que debiera estar zanjada a la luz de la ratificación en 3 oportunidades de la Constitución vigente, bueno, el crimen organizado avanza, y posteriormente ya realmente no solo no va a existir un conocimiento que resulta evidente que las autoridades o los representantes políticos no tienen en relación a estas materias, sino que vamos a tener que recurrir a herramientas que hoy día para nosotros son inimaginables. Exactamente, como el caso de México, como lo que tuvo que hacer Bukele en El Salvador también. Lo que tuvo que hacer Bukele en El Salvador, y fíjate que El Salvador es un buen ejemplo, porque en el ámbito que quienes estudian estas materias han señalado que, para tú disminuir drásticamente los homicidios al nivel en que los disminuyó tan drásticamente Bukele, bueno, se requiere eventualmente convenciones, acuerdos con organizaciones criminales para poder alcanzar y contenerlas. Eso te habla de que estas organizaciones alcanzan tal nivel de fortaleza que incluso pueden negociar con los estados. Y eso es gravísimo, porque hoy día vemos a una narcodictadura socialista como la venezolana, ¿cierto? Pero eso no está tan lejano cuando uno ve que en un país como el nuestro se pierde el control y eventualmente tuviéramos que llegar al punto de negociar con este tipo de organizaciones para poder contener la criminalidad. Eso es gravísimo. Absolutamente grave, y sobre todo, y la verdad, vemos poca esperanza, teniendo una ministra del Interior que con la ola de homicidios, en su última entrevista dice que, bueno, pero hay homicidios que en realidad no son tan terribles como otros. Claro. O sea, increíble. La verdad, una relativización que es inentendible, incomprensible. Mira, estamos justo en el tiempo para nuestro segundo bloque. Ahí nos avisa nuestra jefa por interno. Mira, ustedes saben, una pausa, 1 minuto, estamos de vuelta con esta tan buena conversación. Volvemos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de deportes en agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura.
Hola amigos, ya estamos de vuelta en el tercer bloque de Desarrollemos Chile con nuestra campaña Flat Tax 10%. ¡Woohoo! Vamos ahí, Switch, va a poner ahí unos globitos cayendo, ¿no? Una fanfarria, vamos, aplauso. No, en este estudio estamos solitos, pero sabemos que todos en sus casas esta campaña les encanta porque sabemos que con impuestos bajos nuestro país va a crecer y vamos a tener empleo para todos, sobre todo las nuevas generaciones de chilenos tan talentosos. Tenemos tanto talento en nuestro país que da una mención, por ejemplo, a Leo Prieto con su empresa Lemu, que envió hace unos días atrás, logró enviar un satélite Made in Chile, 100% privado, exclusivamente dedicado a observar la biodiversidad desde un cohete de SpaceX y lo puso en órbita. Imagínate, cosas que pasan en Chile y que no sabemos porque tenemos esta manga de políticos que nos tienen metidos en esta década de mediocridad. Como bien dice Paz, la década de mediocridad ya quedó bautizada. Qué buen concepto le pusiste, qué buen nombre. Es que efectivamente es la década y hay otro concepto que a mí me gustaría también instalar y que es necesario. Que junto con esta década de la mediocridad también estamos viviendo la cuestión social del siglo XXI. Una cuestión social que tiene estancada a la clase media, ¿cierto? A las personas, a los grupos de personas de ingresos medios, en donde no podemos aspirar al sueño de la casa propia, en donde no se puede elegir la educación de los hijos, en donde no hay grandes expectativas a futuro, en donde no hay ahorro, en donde la verdad es que es todo bien triste. Todo bien triste y todo tan antichileno. Sí, Chile no es así. Chile es un país que se sale adelante, que se pone de pie, que en el fondo aspira a esta unidad nacional y que está tan reflejado a propósito de los 33 mineros, ¿cierto? O sea, pocos días atrás se cumplieron 14 años desde que encontramos con vida a los 33 mineros. ¿Se recuerdan? Durante... Tremendo hito. Un hito de unidad nacional, de gestión, de amor a Chile y de un tema súper relevante que también tocamos al principio, de valoración por la vida de esas 33 personas. Una cuestión que la cultura de la muerte, que forma parte de esta ideología de la mediocridad, bueno, no habría conseguido porque no valoran la vida. Exactamente, estarían muertos esos 33 mineros. La verdad no lo hubieran encontrado nunca. Tal vez nunca hubiesen tomado la decisión siquiera de buscarlos. Porque la búsqueda implicaba un riesgo político, recursos, pero también una profunda valoración por la vida de esas personas trabajadoras que estaban enterradas en lo más profundo de la tierra. Así que, bueno, ese es el alma de Chile. Sí. Eso somos los chilenos. Y sí. Yo creo que es importante tenerlo presente para no perder la esperanza. Sí. Y ahora, bueno, que se viene pronto también unas lindas fiestas patrias en este 2024. Con tanto feriado, ¿eh? Hay solamente 2 días hábiles esa semana, paso el dato, para que ya lo empiecen a ver solamente. Ahí del Switch dice, nos vamos a sándwich, ¿cierto? Lunes y martes. Vamos a hacer los feriados. Qué linda la... Estamos hablando de Carolina Toá. Ah, sí, de Carolina Toá, qué increíble. Sí, una ministra del Interior que nos ha dado el ancho. Y con lo que tú estabas diciendo recién de recordar el alma de Chile, la verdad, con el voto obligatorio, que ahora parece que no quedó tan obligatorio, se demuestra el alma de Chile. O sea, el voto realmente empieza a valorar estas cosas que tú dices, que la describes muy bien. Por ejemplo, la seriedad, la unidad, ya parar la chacota, ordenarnos. O sea, el chileno sabe lo que significa, le toma valor a estas cosas y valor también al mérito de tener un país ordenado para poder trabajar en paz, para poder sacar adelante a nuestras familias y de esa manera crecemos todos también multidimensionalmente. En esa también arenga, está mandándote arengas buenas, me han gustado, pero es que lo dice sin querer, pero lo dice en realidad. Es que estoy convencida. Pero está claro, convencida total. Tú te vas a dedicar en algún momento a obtener algún cargo de elección popular. Sí. Porque yo por ti voto. Muchas gracias. Voto. Sí, bueno, la política es muy dinámica. ¿Quién sabe lo que va a pasar a futuro? Pero a mí sí me gustaría representar a los chilenos eventualmente en la Cámara de Diputados, porque creo que puedo ser un tremendo aporte. Sí, absolutamente. Y bueno, si Chile lo decide así, digamos, pero aún así, aun cuando no sea en ese espacio, todos los espacios son valiosos. Tenemos que tener más comunicadores como tú. Tenemos que tener más emprendedores que estén dispuestos a defender las ideas en todas las esferas. Tenemos que tener más y mejores políticos, ¿verdad? Tenemos que tener más organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que tener más colegios, más profesores, más historiadores, más filósofos comprometidos con la defensa de estas ideas. Porque solo así podemos cambiar culturalmente a Chile y bueno, y eso va a tener efectos obviamente en el curso de nuestro país.
Sí, hay varios centros de pensamiento, desde, por ejemplo, Voces por Chile y también voluntaria de Juntos Más Libres. Ahí cuentan un poco también para que la gente te conozca más tu otra faceta, porque claro, te siguen en programas, en redes y claro, siempre muy clara expresando las ideas, pero el trabajo que están haciendo en back office con estas organizaciones, ¿en qué están? Mira, desde Voces por Chile lo que hacemos es la promoción de nuevos liderazgos para la esfera pública, ya sea en cualquiera sea el lugar en que ellos posteriormente se desempeñen. Y desde Juntos Más Libres lo que hacemos es más o menos lo mismo, pero más destinado a los jóvenes, a jóvenes universitarios o incluso algunas personas que tienen la enseñanza media. Y lo que hacemos con ellos es transmisión de ideas, formación, pero también un trabajo en terreno, en donde habitualmente ellos puedan vincularse, conocer la realidad de las personas y apoyarla en aquellos aspectos en que las organizaciones sociales que estas personas integran lo requieran. Así que por esa razón habitualmente nosotros andamos en las ferias libres, orientando jurídicamente y de manera gratuita a las personas, pero todo como parte de un proceso formativo de personas con vocación de servicio público, pero genuino y con las ideas correctas, que es lo que al final del día tanta falta nos ha hecho en Chile en el último tiempo. Nosotros conversábamos antes, oye, esta generación que lo tuvo todo, ¿cierto? Arrasó, cambió todo, apoyó cambios que han sido malos para Chile, bueno, pero con la venia o con la pasividad nuestra. En el fondo, por ejemplo, yo soy una persona que me involucré en la política, al igual que muchas personas, después de la Revolución de Octubre del 2019, cuando vi que Chile efectivamente está caminando drásticamente hacia un lugar indeseable. Claro. Y yo creo que a ti más o menos, y yo te recuerdo desde esa época también, sí, claro. más decididamente. Sí. Y por lo tanto, claro, eso es lo que nos falta y a eso tenemos que apuntar. Sí, esta revolución delictual del 2019 nos movió el piso a muchos, porque se venía hablando de la batalla cultural, de la batalla de las ideas que estaban en disputa política, pero era intangible. Pese a que era tangible, habían textos, habían políticos, habían mensajes, habían discursos, relatos que te lo decían in your face. Sí. Pero no se había manifestado en algo tan terrible como quemar el país. Y la verdad yo creo que eso nos movió el piso a todos, pero despertó, como tú bien dices, tomando tus palabras, al parecer despertó a toda una generación. Y se ve no tan solo en Chile, porque este también es un proceso mundial. Claro, sí. Por ejemplo, lo que está pasando con la migración y con todo este reemplazo poblacional en Londres, en Barcelona, y también lo que estuvo viviendo Argentina, tomada por el peronismo tanto tiempo, que conversábamos acá la otra vez con Juan Sutil, que estuvimos conversando un poco del gobierno de Milei, y claro, Milei, pese a no tener, salió una frase muy interesante en esa conversación, que era, claro, lo que tiene difícil Milei era que no tenía mayoría en el Congreso, pero tiene 2 generaciones de argentinos que jamás van a ser socialistas. Entonces, la verdad, el tener el Congreso es un asunto de tiempo, ¿no? Mira, yo te lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Cómo crees tú que va a actuar la oposición chilena si la derecha nuevamente llega al gobierno? Bueno, sí. La respuesta es de igual manera, igual de penosa y de fracasada que durante el último gobierno de Sebastián Piñera. Exactamente igual. O peor, incluso después de haber gobernado y tal vez nosotros haber contenido gran parte de las malas ideas que le han promovido a Chile o que le han propuesto a Chile en el último tiempo. Entonces nosotros no tenemos que olvidar algo que a veces pasamos por alto o que hemos pasado por alto el último tiempo. La izquierda chilena, aun cuando parte de ella vivió lo que se denomina la renovación socialista en los años 80, la verdad es que esa renovación socialista, cuya inspiración era que las ideas del socialismo se pudieran llevar a cabo dentro de los márgenes de la democracia, que ese fue el cambio, bueno, no permeó a parte importante de la generación política que hoy nos gobierna. Exacto. O sea, cuando uno ve que el oficialismo, particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, apoyó la violencia de octubre, apoyó la refundación de Chile y hoy día apoyan al régimen de Maduro y al régimen castrista en Cuba, bueno, eso te habla de que no hay renovación socialista, de que esas ideas no permearon a la izquierda totalitaria. Ellos van a seguir adelante con su agenda. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hemos hecho hasta ahora o los últimos años, que es contener con valentía y con determinación, con comunicación
con batalla cultural esas ideas fracasadas. De otro modo vamos a cometer el mismo error que cometió la derecha y la centro derecha desde la vuelta a la democracia en 1990. Eso no nos puede volver a pasar. Sí, absolutamente, y tiene una oposición gobernando con debilidad y con un avance retórico muy superior de parte de la izquierda. Hacen una encerrona y listo. Termina, y por eso te digo que es tan relevante, porque tú dices, la genuflexión. En Argentina no tiene mayoría. Bueno, nosotros tenemos que pelear para poder tener esa mayoría. De otra manera, la izquierda totalitaria le va a hacer la vida imposible a Chile, tal como lo hizo en el año 2019. Fíjate que hace poquitos días, el candidato a gobernador de la región del Biobío, Fernando Peña, fue amenazado de muerte por uno de los octubristas, en un debate en la Universidad de Concepción. Imagínate. O sea, aquí el octubrismo está vivo, está contenido, pero absolutamente vivo. Y si hoy día la derecha gobernara, el octubrismo estaría destruyendo Chile tal como lo hicieron hace 5 años. Entonces, no olvidemos eso. Y yo creo que lo que ha pasado hoy día, que tiene que ver con la posición del gobierno en relación a Cuba y Venezuela, que es de apoyo, ya sea expreso o tácito, en uno y otro caso respectivamente, ¿cierto? Bueno, tiene que tiene que hacernos concluir que ha existido un levantamiento del velo, entre comillas, democrático de la izquierda, desde el cual ha pontificado el último tiempo, ¿cierto? No existe tal izquierda. Y está ahí, durmiendo, y por lo tanto nosotros no podemos dormirnos en los laureles. O sea, esas personas que piensan que tenemos el próximo gobierno ganado, que tenemos las próximas mayorías ganadas, creo que es un tremendo error, porque aquí no se puede descansar. La batalla por las ideas es una batalla permanente. Y no tenemos que olvidar la historia reciente de nuestro país. Y no hay que ir tan lejos, no hay que ir al 73, o a los 70, o a los 60. No hay que ir tan lejos, porque la verdad es que la izquierda hoy día se ha sacado la careta y tenemos que aprender de eso. Nuestra generación que lo vivió, no tenemos que ir tan atrás. Exactamente. Y recordar también la voluntad de poder que tiene que tener por quien votemos. O sea, que la persona que realmente salga electa porque que defienda nuestra idea, que sea capaz de llevar a cabo el programa por el cual fue votado. Que eso la izquierda lo sabe muy bien. De hecho, Foucault, un libro gigante que se llama Voluntad de Poder, que es cuando cuestionan, que habla que el poder que no se ejerce, o sea, que cuando lo consigues, el poder que no se ejerce, se pierde. Entonces, si tú logras tener una cuota de poder, o logras obtener el poder por vía democrática, o por la que sea, Foucault no hace distinción, tienes que ejercerlo, si no lo pierdes. Y la izquierda sabe esto, y cuando la derecha gana, empieza con su relato. Tienen que tener acuerdo con nosotros, si no tienen acuerdo son antidemocráticos. Sabíamos que eran totalitarios y les encanta la dictadura, y empiezan con este juicio moral, y que finalmente los políticos de derecha caen redondito y terminan no gobernando. Y mira, y nos dicen que... Te tengo un regalo porque nos dicen que estamos juntos en el tiempo. Mira, nuestra chapita de Desarrollamos Chile. Oye, pero gran programa, más gran nombre, ahí se ve. No sé si está. Ahí está. Ahí se ve la chapita. Una gran chapita, me la voy a poner. Súper buena, te felicito por tu programa. Mira, muchas gracias. Nosotros estamos felices de que hayas podido venir, porque también tú estás en Concepción operando en tu región, y qué rico que pudiste pasar por Santiago para estar acá y que la gente también te conozca un poco más, porque tremenda voz, joven, con convicción y con buena idea, informada, preparada, extraordinaria. Muchas gracias, Miguel. Yo te invito a seguir con tu programa, es súper necesario todo espacio. Realmente, en todos los espacios en que podamos promover la idea, hay que hacerlo. No dormirnos en los laureles y, por supuesto, a no perder la esperanza. Yo sé que a veces es difícil, porque es una pena ver el diario todos los días, pero no hay que perder la esperanza. Hay que acordarse esos momentos épicos de la historia de Chile, como, por ejemplo, el descubrimiento con vida de los 33 mineros. Sí. Eso nos tiene que hacer recordar lo que somos como chilenos. O, por ejemplo, la rabia que nos generó el incidente con la bandera durante la campaña por el apruebo y el rechazo, ¿se acuerdan? Bueno, Chile se indigna cuando, en el fondo, ultrajan nuestros emblemas nacionales, que representan el corazón de los chilenos comunes y corrientes. No hay que perder la esperanza, porque yo estoy segura que podemos ponerle fin a esta década de la mediocridad, con tu apoyo y con el de todos los chilenos que ocupan espacio y donde defienden la idea. Así que, felicitaciones. Qué grandes palabras, te pasaste. Bueno, cordialmente invitada para cuando quieran las novedades y todo, y sobre todo también nos dicen que ya estamos listos. Mira, aquí nos despedimos, la cámara del medio nos dicen. Sí. Oye, amigos, les queremos mandar un beso grande. Gracias por acompañarnos. Espero hayan disfrutado esta conversación con esta querida Paz. Y bueno, los dejo invitados desde ya al próximo capítulo de Desarrollemos Chile la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.